Buen día, ¿cómo están chicos y chicas de cuarto? Bienvenidos a este lunes después de un fin de largo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Falta poquito para la vuelta a clases en la escuela, así que con más ganas todavía porque ya falta poquito para volver a encontrarnos. Bueno, en este video voy a pasar a explicarles como siempre las actividades del día de hoy. Las actividades, como saben, están en la fotocopiadora en el shopping y en los muchachos. También las envié por grupo de WhatsApp en PDF. Y como está indicado, hoy, lunes 5 de abril, ya estamos en abril, tenemos lengua. Lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de lengua. Vamos a trazar una línea, como siempre les digo, a partir de lo último que trabajamos. Fue todo sobre los gigantes. Hoy vamos a arrancar con un tema nuevo. Vamos a trazar una línea con la regla, podemos usar una lapicera de color, un lápiz de color, marcador para trazar esta línea y después vamos a colocar la fecha. Pueden colocar la fecha larga, como les digo siempre, lunes 5 de abril de 2021 o la fecha cortita 5, ya pasamos al 04 del 21, que es 2021. Bien, vamos a colocar la fecha y vamos a escribir el título, que es Fábulas de Esopo. Está en la fotocopia, como les digo siempre, a mí me gusta que el título lo escriban ustedes. Con lapicera, puede ser lapicera de color o lapicera negra o azul, y la subrayan o le hacen alguna nubecita. Bien, punto 1 dice, escucha, leer a tu seño la siguiente fábula, y el punto 2 lee la fábula. Yo se las voy a leer ahora la fábula, y después que yo se las lea me gustaría que ustedes la vuelvan a leer. Era un día caluroso. ¿Qué digo? Se trataba de un verano infernal, de esos que a uno lo hacen caminar al ritmo de una babosa adolescente. Así se sentía la hormiga Hortensia y, para colmo de males, una terrible sed la atosigaba. Claro, todos los charcos se habían evaporado por el calor. No hay gota que resista los 40 grados a la sombra. Pero como de sed la hormiga no quería morir, decidió ir a tomar agua al río. Ni bien se enteraron sus amigos, intentaron disuadirla de llevar a cabo semejante hazaña. ¿Estás loca, Hortensia? El río está lejos y puede ser peligroso. Y Hortensia respondió, necesito sorber un poco de líquido. No soy yo, es el cuerpo que me lo pide. Se arrastró con esfuerzo hasta la orilla y comenzó a beber como si fuera la última vez. Tan concentrada estaba en recuperar su hidratación que no advirtió el movimiento turbulento de las aguas, y en un abrir y cerrar de ojos la corriente la arrastró. Trató de nadar, pero el río era demasiado fuerte para que sus frágiles patitas, ya cansadas por el camino, pudieran vencerlo. Estaba a punto de ahogarse cuando una paloma que pasaba por allí divisó el peligro. ¡Oh! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Pobre pequeña! El río le ha jugado una mala pasada. Sin pensarlo 2 veces, se propuso salvarla. Rápidamente desprendió una ramita de uno de los árboles que posaban junto al río y la arrojó al agua. La hormiga la vio y logró montar encima de ella para salvarse. ¡Qué susto, muchacha! La próxima vez, ten más cuidado. Un río puede ser muy traicionero si no tienes la fuerza suficiente para nadar contra la corriente, le dijo con sabiduría la paloma. Sí, muchas gracias, señora paloma. De ahora en más, tendré siempre en mente su consejo, contestó la hormiga, y cada una siguió su rumbo. De regreso en casa, Hortensia les contó a sus amigas lo que había sucedido y todas
agradecieron la agudeza de la paloma en ese preciso momento. Los días pasaron y el calor intenso cesó. Los charcos lograron mantener el agua por más tiempo y las hormigas no volvieron a sufrir la sed. Hortensia emprendió uno de sus habituales paseos matutinos y observó con alegría que la sabia paloma estaba descansando sobre un árbol. Tan absorta en sus pensamientos se encontraba el ave que no percibió los silenciosos pasos de un cazador que se aproximaba con su escopeta en alto. ¿Cuál no fue el susto de la pobre Hortensia cuando notó que el cazador estaba a punto de dispararle a la paloma? La hormiga no lo dudó un instante. Se acercó rápidamente al hombre, trepó por sus botas y se introdujo por debajo de su pantalón para picarle la piel. El hombre, desconcentrado, soltó la escopeta para aliviar el sarpullido mientras Hortensia huía con prisa. Gracias al ruido que hizo el arma al caer, la paloma finalmente se dio cuenta de lo que ocurría. Vio la hormiga que se escabullía, la miró agradecida y aprovechó el momento para alzar el vuelo. Agradecido debe ser y el favor ha de devolver aquel que ayuda recibido alguna que otra vez. Esta es una fábula de Esopo y es una versión adaptada. Significa que hay un cuento original y se suelen hacer varias versiones en donde se puede llegar a achicar un poquito la historia, pero el contenido sigue siendo el mismo. O se hace un poco más fácil para la edad de los lectores. Acá tienen un glosario. En el glosario van a encontrar algunas de las palabras que se encuentran en la fábula con su significado. Bien, para que podamos comprender mucho mejor la fábula. Bien, vamos a pasar al punto A. Esto es muy importante porque van a tener que trabajar en el WhatsApp hoy. Dice, contale a tu maestra y compañeros en el grupo de WhatsApp de qué se trata la historia que escuchaste. ¿Sí? Para eso es importante que me vuelvan a escuchar y que en realidad, como dice el punto 2, vuelvan a leer ustedes la historia. ¿Sí? Recuerden los consejitos para leer en voz alta que les había dado en la clase anterior. Para poder leer ustedes tranquilos, ¿sí? Traten de estar en un lugar donde no haya mucho ruido, que haya buena luz, tratar de modular bien la boca, o sea, abrir la boca, que se entiendan las palabras. Si algo no entienden, prefiero que vuelvan a arrancar la oración o el párrafo, ¿sí? Van leyendo y comprendiendo la historia. Entonces van a contar en el WhatsApp de qué se trata la historia. Punto B. Escribe qué enseñanza te dejó la historia que acabas de escuchar y de leer. ¿Sí? Van a escribir qué enseñanza les deja a ustedes después de haberla leído o haberla escuchado. Punto C. Dice, escribe 2 refranes o enseñanzas que conozcas. Miren que al final había una enseñanza o un refrán. ¿Bien? Hay muchos refranes que usamos cotidianamente. Capaz que ahora no se les viene ninguno a la mente o capaz que sí. Hay muchos que usamos. Seguramente en casa hay alguno favorito que suelen usar seguido. Y si no le pueden buscar en internet, pongan refranes conocidos. Y muchísimo mejor, como dice ahí, si le piden a un familiar, ¿sí? Que seguro conoce alguna, ¿sí? Alguna enseñanza o algún refrán. Yo, por ejemplo, les voy a contar uno que es muy conocido. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, ¿sí? Es uno muy conocido y así como es hay un montón más. Quiero que busquen en internet o si le pueden preguntar a un familiar, muchísimo mejor. Y van a escribir 2 refranes, ¿sí? 2 refranes van a escribir. Después van a leer el siguiente texto, ¿sí? En este siguiente texto lo que van a encontrar es una descripción de qué tipo de historia, de cuento es la fábula, ¿sí? Porque la fábula tiene ciertas características, ¿sí? También voy a ir preguntándoles por el grupito de WhatsApp qué características tiene esta fábula, ¿sí? ¿Qué diferencias tienen este tipo de cuentos con otros, ¿sí? Por ejemplo, vieron que los protagonistas eran animales, que actúan como si fueran personas, ¿sí?
deja una enseñanza, la fábula. En este caso, bueno, yo les pedí más arribita que escriban ustedes cuál enseñanza les dejó esta fábula. Y bueno, esos son una de las dos características más importantes de la fábula, ¿sí? Entonces van a leer el siguiente texto que tiene relación con lo que les acabo de decir. Después dice el punto 4, en la fábula que leíste hay dos historias. Una es la historia de la hormiga, ¿sí? Recuerda que a la hormiga le pasa algo, tiene mucha sed y va a hacer algo y aprende algo, ¿sí? Y la otra es la historia de la paloma, ¿sí? Que la paloma, cuando estaba pensando muy sabiamente, no se da cuenta de que hay un cazador. Entonces tenemos dos historias. Por un lado, la primera parte del cuento que habla sobre la hormiga, lo que le pasaba y lo que fue a hacer. Y después la segunda parte, que habla de la paloma, qué estaba haciendo y qué le estaba por pasar. Entonces tenemos dos historias, bien, dentro del mismo cuento, de la misma fábula. Obviamente que una es la historia de la hormiga, otra es la historia de la paloma, y en ambas historias aparecen una y la otra, ¿sí? En la historia de la hormiga aparece la paloma para salvarla, y en la historia de la paloma aparece la hormiga para salvarla. Entonces hay que escribir una moraleja, es decir, una enseñanza. Cuando hablamos de las fábulas que dejan una enseñanza, hablamos de que dejan una moraleja. Entonces lo que les voy a pedir es que escriban una moraleja para la historia de la hormiga, ¿sí? ¿Qué es lo que la hormiga aprendió a partir de lo que hizo? ¿Sí? Que recuerden que ella le decían que no podía ir, que el río estaba muy fuerte, estaba muy bravo. Entonces ella no hizo caso. Y en la historia de la paloma, ella estaba tan concentrada pensando que no advirtió el peligro que había a su alrededor. Entonces nos enseña también que uno debe estar siempre atento alrededor, alerta. Bien, entonces ustedes van a escribir una enseñanza para cada una de estas historias. Cualquier cosita que no sepan me consultan, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la última actividad del día de hoy. Todo en base a las fábulas. Vamos a estar en contacto por el grupo de WhatsApp. Me avisan cualquier cosita y les mando un beso grande, que tengan una excelente jornada.